La parte 1 del capítulo 10, que he titulado Liberación o Psicoanálisis dentro del libro de Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir en internet y te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Cómpralo en Amazon. Dice la escritura: y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 4:24. Bueno, básicamente la Biblia, el Nuevo Testamento en general, comienzan con un mundo sobrenatural que convive al mismo tiempo con el ser humano. En este mundo existen ángeles, existen demonios, hay epifanías, cratofanías y en fin un sinnúmero de elementos que, de acuerdo a las posturas del lingüista búlgaro Svetan Todorov, rebasan en mucho la línea de la literatura fantástica. Esto quiere decir que si acudimos con un profesional en cuestiones de salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra, con algún doctor que sepa cosas del cerebro y la mente, y le contamos, bueno, pues que creemos en un ser sobrenatural al cual le llamamos Dios y que oramos y platicamos con él todos los días, y más aún que creemos que él nos contesta por medio de ciertas casualidades en nuestra vida, seguramente nos va a decir, un amiguito imaginario que está sentado en el cielo. Sí, cómo no, bueno, pues es algún tipo de desorden de la personalidad, una psicosis, una esquizofrenia. Mira, te voy a mandar estas pastillas y esto te va a aterrizar, vas a comprender que en el mundo real realmente lo sobrenatural, los ángeles, los demonios y este amiguito imaginario al que llamas Dios, pues es una invención de tu profunda imaginación. Eso nos diría un profesional en la materia si le contamos que hablamos con Dios, ¿no? Hay gente que dice, sí, escuché la voz de Dios. Estás escuchando vocecitas, mira, esquizofrenia, tómate unas pastillitas, ¿no? Y bueno, por otro lado, vamos a tener al cristianismo, los pastores, los líderes cristianos, líderes congregacionales, que tienden a desacreditar completamente cualquier tipo de enseñanza académica que vaya en contra de la fe que se profesa, tachando de satánicas cualquiera de las docencias que tienen alguna correspondencia con la mente, con el alma o con el espíritu. Esto lo hizo la religión de manera sistemática e histórica, fracturando la relación o la ayuda de la que se pudiera servir el fiel del Señor para obtener una sanidad del alma. Es decir, la relación entre ambas, entre las ciencias que estudian la mente y entre la religión, está fracturada de los dos lados. Unos nos tachan de locos, los psicólogos y los psiquiatras, y los religiosos tachan de satanistas a los docentes de las disciplinas del alma. La psiquiatría es una disciplina que trata de mitigar con medicamentos ciertos trastornos de la personalidad. Y bueno, el solo hecho de mencionar que una persona está tomando una pastilla para un líder congregacional es tacharlo de adicción, de drogadicto, de decir, ¿sabes qué?
Cristo nos llamó a libertad, esto es una atadura, deja esas porquerías. Comparan los psicotrópicos de la psiquiatría con las drogas regulares, con la marihuana, con la cocaína, y las hacen idénticas. Definitivamente hay muchos psicotrópicos y hay un abuso de psicotrópicos, pero hay otras medicinas que son muy necesarias para el buen desempeño de las funciones mentales de una persona que sufra de su salud mental. Tenemos un problema, también satanizamos las enfermedades mentales, tachamos a la gente de loca y nadie quiere ser loco, ¿no? Si yo te digo, estás loco, compadre, tómate una pastilla, seguramente me digas una grosería, o me descartes, o digas, el loco eres tú, las pastillas tómatelas tú. No entendemos que la enfermedad mental, bueno, pues es la carencia de alguna sustancia en el cerebro. Es decir, si yo me enfermo de gripe, me tomo una pastilla, nadie me va a decir estás loco por tomar medicina contra la gripe. Me van a decir, pues tómate una pastilla, un descongestionante, un antiinflamatorio, un retroviral, antibióticos si tienes bacterias. Pero cuando decimos, ¿qué crees? Me falta una sustancia en el cerebro, es cuidado, no tomes psicotrópicos, eso es del diablo. Es decir, hay toda una satanización, prejuicios hacia cualquier persona que esté bajo un tratamiento terapéutico. Hablábamos de las posturas de Svetanto Todorov. Svetanto Todorov nos va a decir que los textos se alejan de la realidad conforme van apareciendo más cosas sobrenaturales. Él dice, bueno, no estoy cuestionando lo sobrenatural o lo natural. Simplemente, si un texto se aleja más o tiene más cosas sobrenaturales, va a ser concebido como un relato fantástico. No es lo mismo la narración del sueño donde Dios le habla a Abraham por medio de una oscuridad. Diría Svetanto Todorov, bueno, cualquiera puede tener un sueño y en el sueño Dios le puede hablar a cualquier persona. Eso es algo que puede ocurrir, una historia totalmente real, o es posible que sea una historia real. Sin embargo, si vemos la historia en Números, por ejemplo, con el asna de Balaam, que el asna le habla a Bilam y además se encuentra un ángel en el camino con una espada desenvainada y se pone a platicar con el ángel, Svetanto Todorov diría, relato fantástico completamente. Los animales no hablan, los encuentros con ángeles, la psiquiatría diría enfermo mental. Entonces es un relato fantástico completamente fuera de la realidad. Y bueno, hay otras historias como Juan 5 que describe el estanque de Betesda. Dice, ahí bajaban, descendían, un ángel, se movían las aguas y un enfermo se arrojaba en el agua y era sanado. Svetanto Todorov diría, bueno, se puede explicar, ¿no? Que se muevan las aguas por algún tremor, hay un manantial oculto donde está brotando el agua y la imaginación popular hizo del lugar sagrado un santuario milagroso. Es decir, es posible, es decir, hay historias bíblicas que de acuerdo a los parámetros de Svetanto Todorov serían totalmente fantásticas fuera de la realidad. Otras diría, bueno, hay una explicación posible del estanque de Betesda y otras completamente reales. Dice, es posible que alguien sueñe con Dios, no hay ningún problema, llega a suceder. Y queda claro, bueno, si analizáramos la Biblia como un texto literario y cuyas historias balanceáramos bajo estas posturas de Svetanto Todorov, algunas se situarían en la realidad, otras en el relato fantástico, otras estarían rozando esa línea entre lo real y lo fantástico. Lo importante de esto es que este eje imaginario de Todorov, desde mi punto de vista por supuesto, se puede aplicar también para hacer un balance o como un semáforo del ministerio pastoral.
es decir, algo que nos va a indicar cuando nuestras acciones están rebasando la línea de la psiquiatría con la línea de la fe. Esto es muy importante porque el líder, el pastor, el cristiano, el creyente, está fluctuando en una línea de fantasía que, si no cuidamos de mantener el equilibrio, nos puede llevar a la locura, a la psicosis, a la esquizofrenia, a estados psicóticos donde hagamos cosas increíblemente desagradables, socialmente inapropiadas. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:18 que la salvación, que el evangelio era locura para los que se perdían. Es decir, hay un elemento de locura dentro de la Biblia y dentro de nuestras creencias. Esto por supuesto. Bueno, necesito dar algunos antecedentes. Mi padre hace muchos años se hizo de las obras completas de Sigmund Freud. Creo que aquí tengo el volumen 1. Mira, aquí está el volumen 1 de Sigmund Freud. Voy como en la página 800. Es como de 1100. Checa este tabique enorme. Bueno, lo he estado leyendo, por supuesto. Y este hombre empieza a hablar sobre los trastornos de la personalidad, sobre las neuropatías, sobre los neuróticos, y dice que hay un problema o que muchos casos de endemoniados en realidad son neuropatías. Me llamó mucho la atención. Sigmund Freud decía: he tratado con gente, bueno, que dice esto es acto demoníaco, y él dice no, es simplemente una neuropatía. Dice Sigmund Freud, es un trastorno de la personalidad y se trata muy fácilmente con algunas acciones de psicoanálisis. Mira, cuando yo me convertí al camino de la fe, por supuesto que experimenté una liberación demoníaca en el nombre de Cristo Jesús. Algo salió fuera de mí, un aire salió fuera de mí, hubo un cambio radical en mi vida. Es una experiencia que jamás olvidaré. No fue ni psicológica ni trastorno de la personalidad, fue una liberación real. Pero en el transcurrir de los años comencé a notar que en muchas iglesias que se especializaban en liberación, la misma persona era liberada una y otra vez, y jamás terminaba de liberarse. Decía yo, bueno, pero si ya lleva 1 año o 2 años liberándose, ¿por qué no se acaba de liberar? Si la liberación es algo sencillo, rápido y poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Cuando yo fui liberado, considero que el hombre fuerte que habitaba en mí en términos bíblicos, de acuerdo a las exposiciones de Jesucristo, fue atado con una oración rápida. Mi pastor me dijo, el profeta Javier Hermoso, me dijo: en el nombre de Jesucristo, dile a ese que te está molestando que en el nombre de Jesucristo eres libre. Y yo dije, pues dice este señor que en el nombre de Jesucristo soy libre, y ya no acabé de decir el B cuando se me salió algo. Fue una liberación total, y jamás volví a necesitar otra liberación. Porque entonces estas personas que van a ciertas iglesias las tienen que liberar casi cada domingo. Cuando comencé a leer las obras completas de Sigmund Freud, me llamó la atención que muchos ejemplos de neuropatías fueran síntomas que algunos miembros de la congregación habían presentado, o explicando como si fuera una posesión demoníaca, o como si fuera alguna opresión oscura. Entonces dije, a ver, vamos a ver lo que dice Freud. Y pues bueno, aquí tengo varias gente con la que puedo comprobar si es espiritual, si es de sanidad mental o qué es. Y el problema empezó a resolverse con un sencillo escrutinio, siguiendo algunas técnicas
de Sigmund Freud, se resolvieron muchos problemas de sanidad del alma de las personas. Me di cuenta que no necesitaban una liberación, me di cuenta que necesitaban una sanidad de su alma, una sanidad de su corazón. Y esto es algo muy diferente a una liberación demoníaca. Ahora bien, discernir cuando el fiel necesita una liberación y cuando necesita una sanidad, bueno, es la diferencia entre una iglesia que se dedica a alabar a Dios y otra que se la pasa liberando demonios y que se la pasa limpiando el vómito de los liberados durante la predicación, lo cual es bastante asqueroso. En vez de enfocarse en alabar al Señor, se enfocan en contrarrestar las fuerzas del enemigo, y de un enemigo que existe nada más en su imaginación o en la imaginación de los líderes. Ha habido ejemplos terribles de esta situación. El 9 de septiembre del 2009, y esto lo sé porque lo leí en las noticias, el pastor boliviano Josman Flores, este hombre radicaba en Oaxaca, tomó un vuelo a la Ciudad de México, y cuando estaba viendo el periódico se dio cuenta que era el 9 del 9 del 9, y si volteabas al revés, 999, tenías el 666, y dijo: oh, no, este es un día de Montemi, ¿no? Este es un día cargado de mala vibra y de espiritualidad. Y el hombre se ató unas latas de Coca-Cola o de refresco a la cintura, esto dicen los medios, y amagó a la tripulación. Dijo: voy a hacer estallar una bomba, quiero que el piloto dé 9 vueltas sobre la Ciudad de México, no, 7 vueltas sobre la Ciudad de México, y yo voy a bendecir desde arriba a la Ciudad de México y voy a romper toda maldición sobre ella. Por supuesto que el hombre terminó en prisión. Imagínate, ¿quién secuestra un avión? Un pastor cristiano. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí me explico? Este hombre se fue a la fantasía de Svetan Todorov, excedió los límites. Esto es muy delicado. Hay historias grotescas que terminan en homicidio, secuestro y otra clase de hechos abominables, y están llenas las páginas amarillistas y dicen: era un pastor cristiano. Hay historias donde les cortaron la lengua al niño, donde le cortaron la mano, le sacaron el ojo, porque la Biblia dice: mejor es entrar cojo en el reino de Dios, que todo tu cuerpo se pierda. Y móchese, le cortan el pie al niño. Es decir, totalmente grotesco. La psicología, como las pautas de la literatura, nos pueden guardar al líder congregacional de esa delgada línea entre la locura, entre la enfermedad mental y la realidad. Fíjate bien, no estoy negando lo espiritual, nada más te estoy diciendo: cuidado, porque puedes caer en una verdadera locura. Hay varios lineamientos que nos pueden ayudar para tener el discernimiento y para evitar actos de fanatismo, donde, creyendo que hacíamos la voluntad divina, sucedió que escuchamos a nuestra carne, o peor aún, en la parte más retorcida de nuestros pensamientos, para hacer una verdadera abominación. En primer lugar, el Señor nunca nos va a mandar, directa o indirectamente, que dañemos la vida de un ser humano, de un individuo. Nunca nos va a mandar que le causemos un agravio físico. La santa institución quedó relegada hace siglos. Es decir, Corintios 5:5, que dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, se reduce a actos simbólicos, como vimos en el video pasado, donde rompía las varas y quitábamos la cobertura a cierto pastor. El Señor nunca nos va a mandar que nos causemos un daño físico o de nuestra salud, sacarnos un ojo, cortarnos la lengua, una extremidad. Hay que entenderlo en términos simbólicos. Es absurdo que alguien piense
que Dios está con él cuando está haciendo este tipo de cosas. El Señor nunca nos mandará tampoco que despojemos injustamente a una persona de sus bienes o sus propiedades. Conocimos a este hombre que le dijo a una anciana adinerada: "Oh, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha mandado que usted me mantenga". O sea, si me explico, esto es un vividor, no es un cristiano, menos un líder congregacional. En la medida que echemos mano de la prudencia y de herramientas disciplinarias teórico-metodológicas, podremos desempeñar con mayor entendimiento y sabiduría el liderazgo al que fuimos llamados. Los abusos y los actos de fanatismo desenfrenado han llevado o que llevan a situaciones de desastre, afrentan y avergüenzan a toda la iglesia del Señor. Un desvarío que aparezca en la primera plana de un diario puede ser la excusa para que un estado intolerante al cristianismo tome medidas coercitivas. Acaba de suceder, me parece, que en Rusia, donde se prohibió a los testigos de Jehová, creo, o a los mormones, porque estos no saludan al avaro patrio, imagínate. Entonces dijo, me parece, dijo Putin, se acabó. No vamos a permitir estas prácticas religiosas que están en contra de los conceptos de Estado-nación. El líder cristiano debe ser precavido, sobre todo en lo que se refiere a su salud mental. Puede echar mano de otras disciplinas, por supuesto, para ayudar a los congregantes, o valerse de especialistas también en otras disciplinas para ayudar a sus congregantes. Hay liberaciones, de esto vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero no todo son liberaciones. Hay sanidad mental, hay sanidad del alma, hay ayuda a la gente con algún problema emocional. A veces es necesario recomendar la visita a un especialista en materia psicológica para descartar los principios espirituales. Ay, Dios mío. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.